La casa del final de la calle, el oscuro secreto de una mansión abandonada que nadie se atrevió a desvelar. Era un pueblo pequeño, tranquilo, como los de esos lugares que parecen haber quedado atrapados en el tiempo. Las calles polvorientas, las casas de madera que crujían con el viento y la iglesia en el centro que servía como punto de encuentro para todos. Vivir allí era como estar en una burbuja de calma hasta que llegaba la niebla por la mañana, que lo envolvía todo en una atmósfera que podía hacer que uno se sintiera incómodo, inquieto, como si las cosas no estuvieran bien. En este pueblo, al final de la calle principal, se encontraba una casa muy peculiar. Era una mansión antigua, de 3 pisos, construida con ladrillos gastados y ventanas que nunca parecían tener suficiente luz. Nadie la había habitado en años. La puerta estaba siempre cerrada, pero las persianas nunca se levantaban. Se le conocía como la casa del final de la calle, y por una razón muy simple, nadie se atrevía a acercarse a ella. Era la casa de la que todos hablaban, pero de la que nadie quería saber mucho. Se rumoreaba que había sido el hogar de una familia que desapareció sin dejar rastro hace más de 20 años. Nadie sabía a ciencia cierta qué había pasado con ellos, pero lo que sí sabían era que, después de la desaparición, la casa había quedado vacía, y el lugar comenzó a adquirir una aura de misterio. El reto. Un día, un grupo de amigos, Tomás, Marta, Javier y Clara, decidió que era hora de dejar de temerle a la casa y hacer algo al respecto. Estaban cansados de escuchar los rumores y de vivir con ese miedo instalado en la ciudad, por lo que decidieron entrar en la casa y averiguar por qué había sido tan temida durante tanto tiempo. Era una noche fría de otoño cuando llegaron a la casa. La luna llena iluminaba el cielo, y el viento soplaba entre los árboles, haciendo crujir las ramas como si estuvieran susurrando secretos. La puerta de entrada estaba cerrada con un candado oxidado, pero Marta, quien siempre había tenido una fascinación por lo prohibido, sacó de su mochila una llave maestra que había conseguido del cerrajero del pueblo. Había estado preparándose para este momento durante semanas, y por fin, la oportunidad había llegado. La puerta se abrió con un chirrido siniestro que resonó por todo el vecindario. No había vuelta atrás. Con sus linternas encendidas, entraron. Dentro de la casa. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas. El aire olía a humedad y a madera vieja, y las paredes, que alguna vez fueron de un color cálido, ahora lucían descoloridas, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Cada paso que daban sobre el suelo crujía, lo que hacía que cada sonido pareciera más amplificado. Subieron al segundo piso, donde encontraron un largo pasillo con puertas cerradas. Al final del pasillo había una puerta diferente. Estaba entreabierta, y a través de la rendija, podían ver lo que parecía ser una habitación con una ventana rota. Decidieron que esa sería la primera habitación que investigarían. Cuando entraron, el aire se volvió denso, como si estuviera cargado de algo que no podían identificar. La habitación estaba vacía, salvo por un viejo escritorio en la esquina, cubierto de papeles amarillentos. Javier, el más curioso del grupo, se acercó al escritorio y comenzó a revisar los papeles. No eran cartas ni documentos normales, eran planos antiguos de la casa, pero algo extraño apareció cuando los miró más de cerca. Al final de los planos había un símbolo raro, como un círculo con líneas que se cruzaban. Algo que no habían visto antes. ¿Qué significa esto?, preguntó Javier, señalando el símbolo. Marta, quien era la más estudiosa del grupo, tomó uno de los papeles. A medida que lo examinaba, algo la detuvo. En la parte inferior, estaba escrito un mensaje en tinta desvanecida: no abran la puerta del sótano. La puerta del sótano. El grupo se quedó en silencio por un momento, mirando el papel. ¿Por qué alguien escribiría algo tan específico? ¿Qué era lo que no debían abrir? Decidieron que debían bajar al sótano, aunque el miedo comenzaba a apoderarse de ellos. La puerta del sótano estaba al final del pasillo, pero estaba cerrada con una pesada tranca de hierro. Tomás, quien siempre había sido el más valiente, intentó abrirla, pero no se movió. Clara, que había estado en silencio hasta ese momento, sacó una pequeña herramienta que había traído para casos como este. En menos de un minuto, había quitado la tranca y la puerta se abrió con un fuerte crujido. Lo que vieron dentro los dejó helados. El sótano estaba lleno de muebles viejos, pero lo más extraño era que había una gran mesa en el centro, rodeada de sillas. En la mesa,
había un libro grande, cubierto de polvo, con un candado oxidado que lo mantenía cerrado. Tomás, sin pensarlo, comenzó a examinar el candado. Después de unos minutos de lucha, consiguió abrirlo. Al hacerlo, el libro se abrió por sí mismo, como si hubiera estado esperando ser liberado. La habitación se llenó de un sonido bajo, casi imperceptible, como un murmullo lejano, y las luces de sus linternas comenzaron a parpadear. La historia detrás del libro. Al principio, pensaron que era solo un libro viejo, lleno de palabras sin sentido, pero al leer más detenidamente, comenzaron a comprender que lo que había escrito en sus páginas era un tipo de ritual. El libro hablaba de una familia que había hecho un pacto con algo oscuro, algo que les prometía inmortalidad a cambio de su alma. Para sellar el pacto, debían realizar un sacrificio en el sótano de la casa, y según el libro, el ritual nunca se había completado. De repente, el grupo escuchó un sonido bajo. Algo se movía detrás de ellos. Giraron rápidamente, y ahí, al final del sótano, vieron una figura oscura, alta, casi humana, pero con ojos brillantes que reflejaban la luz de sus linternas. La figura comenzó a avanzar lentamente hacia ellos, y el aire se volvió más frío. Marta, aterrada, intentó gritar, pero no pudo. Todo el grupo estaba paralizado, mirando la figura, que parecía formar parte de la misma oscuridad que los rodeaba. El escape. En un acto instintivo, Tomás empujó a los demás hacia la escalera y corrieron hacia la salida del sótano. Pero justo cuando llegaron a la puerta, ésta se cerró de golpe. La figura estaba detrás de ellos, avanzando más rápido. Con un esfuerzo, lograron abrir la puerta del sótano y salieron disparados hacia el exterior. Corrieron hacia la casa, sin mirar atrás, y cuando llegaron a la calle, se dieron cuenta de que la casa estaba mucho más cerca de lo que pensaban. Pero algo había cambiado. Nadie volvió a hablar de lo que sucedió esa noche. Cada uno de ellos regresó a sus casas, pero sus miradas se cruzaban en silencio cuando se encontraban en el pueblo. La casa seguía allí, al final de la calle, pero ahora, algo más los observaba desde sus ventanas. Nunca volvieron a acercarse, pero siempre escucharon, en el silencio de la noche, el eco de los murmullos provenientes de la casa. Y, cada vez que miraban hacia ese lugar, sentían que alguien los observaba, esperando a que regresaran. La casa permaneció allí, oculta en la niebla, esperando.